Alan Romano, cuando quieran. En el otro día que hablamos contigo no te íbamos a preguntar qué fue lo que te sedujo de venir a Inter Miami, qué fue lo que te hizo decir en este punto de tu carrera, me imagino que no te faltaban opciones, ¿por qué decidiste por Inter Miami? Bueno, primero darle gracias a Dios. Fue por la decisión de la experiencia, sobre todo aprender de grandes jugadores que han tenido a lo largo de su carrera muchos éxitos. Entonces sobre eso mi decisión fue venir acá para aprender muchas cosas para lo que es mi carrera que queda por delante. ¿Primera vez en Miami o has venido antes de vacaciones o algo por el estilo? Sí, de vacaciones he venido anteriormente y bueno, a disfrutar sobre todo. ¿Hablaste con Leo Campana antes de venir, que también es de Ecuador? Y también, ¿cuáles fueron tus impresiones del partido de la otra noche del miércoles? No he hablado con él, pero sí he hablado de otras cosas, pero sobre todo del equipo no, pero sí lo he seguido bastantes veces y la noche anterior del partido fue muy espectacular, fue muy emocionante porque pudimos remontar, pudimos sacar el partido adelante y bueno, eso es gracias a Dios. ¿Qué implica tener en el plantel un jugador tan importante en tu posición como Luis Suárez? ¿Cuáles tomás de referente para tu carrera? Mucho aprendizaje porque de él voy a aprender muchos consejos porque eso es más importante. Y bueno, sobre todo disfrutar, que eso es lo que más importa. ¿Qué 9 te gusta? ¿Qué 9 mirás y tratás de copiarle algunos movimientos, algunas cosas? Sobre todo él siempre lo he seguido desde pequeño, a Luis, porque me ha gustado siempre el juego de él y ha sido goleador en todo momento. Y sobre todo eso me gusta de él, que se mueve dentro del área, está atento a la jugada y eso es muy importante. ¿Y con qué delantero ecuatoriano te identificas o creciste viendo? Los delanteros, bueno, que han estado Agustín Rodríguez, el Demoledor, algunos delanteros que son muy buenos, que han estado siempre a la altura de Ecuador, Ener Valencia también, muy buen referente y siempre los he visto y son buenos delanteros. ¿Cómo fue la primera vez que entraste en el entrenamiento y conociste a todas las estrellas? ¿Cómo fue eso para un chico de 18 años? Fue un privilegio estar con cada uno de ellos y es una bendición estar compartiendo con ellos y es una experiencia muy bonita. ¿Estabas nervioso? No nervioso, pero sí emocionado, eso sí. Del campo, ¿cómo te han tratado, cómo te han recibido al grupo? Es bien, se ve que es un grupo unido y sobre todo tiene humildad porque eso es lo que lo caracteriza a cada uno de ellos. Sí. ¿Cómo es el día a día de las estrellas? ¿Qué sentiste la primera vez que te los cruzaste? ¿La primera vez ya interactuaste alguna palabra con Messi, por ejemplo? ¿Qué charlaron? Sí, cómo estaba y eso, lo saludé, bueno, sobre todo me han dicho cómo estoy, que cómo me siento y eso es bueno, que te pregunten esas cosas y sobre todo hablar, que eso es importante. Eso mismo te iba a preguntar, ¿cómo te encuentras fuera de las canchas en este momento? Recién has llegado, seguramente estás jugando donde vivir y todo ese tema, entonces ¿cómo te vas adaptando a este nuevo país? Bien, me voy adaptando de la mejor manera porque eso es lo que se va dando cada día, estar bien, disfrutar con la familia, disfrutar de cada día de la adaptación de acá, eso es importante. Y bien, me voy sintiendo bien. ¿Es difícil estar tan lejos de tu familia? Porque tú eres muy joven todavía. ¿Cómo es el día a día para un chico de 18 años en un país nuevo? ¿Cómo es eso para ti? ¿Alguien vino contigo o tú estás aquí solo? Bueno, ya estoy acostumbrado de eso porque normalmente de mi casa salía a los 10 años y eso, bueno, no me afecta mucho porque más que todo mi carrera es muy importante y vine con mi familia y eso, claro, eso da muchas ventajas, estar bien y más tranquilo, acompañado de tu familia y me siento bien, agradecido. ¿Tu familia está aquí contigo? Sí, mi mamá, mi papá, Ajá. sí. Okay. Hablaste del tema de que viniste porque hay jugadores de mucho peso, pero ¿cuánto ayudó también la ciudad, que es una ciudad latina, que no vas a tener que aprender otro idioma? Quizás si quieres inglés, pero, Sí. pero el español sí también acá pasa bien. Entonces, ¿cuánto influyó eso también? Influye mucho porque eso es muy importante. Lo bueno que hay gente que habla español y también te sientes familiarizado y es importante. Bueno, obviamente que tengo que aprender el inglés para lo que es el resto de mi carrera. Y sí, bien, me siento bien de estar acá. A largo plazo, la meta es irte a Europa, obviamente el Atlético de Madrid está en
tu zona, entonces ¿cómo te manejas así para largo plazo? Obviamente estoy enfocado primero ahora y luego el resto vendrá por trabajo y añadidura. Gracias, Al. Gracias. Gracias. La próxima la hacemos